Está en Filipenses capítulo 2. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Filipenses 2, 5. ¿Ya estamos ahí? Ok. Dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Sé que la Reina Valera 60 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, de este versículo vamos a desglosar toda la enseñanza que tenemos para el día de hoy y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú hoy nos has permitido en tu misericordia, en tu gracia. Una vez más, Señor, alabarte, exaltarte a ti, Jesús. Espíritu Santo, te damos muchas gracias. Tú nos llevas en adoración al Padre y al Hijo. Recibe toda la gloria y toda la honra el día de hoy, Jesucristo, porque tú eres el único merecedor de la alabanza de nuestras vidas, de todo lo que somos, te lo entregamos a ti, Jesús. Gracias, Señor. Habla nuestras vidas el día de hoy. Confróntanos, redargúyenos, Señor. Corrígenos y transfórmanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a ver características de una mente semejante a la de Cristo. Características de una mente semejante a la de Cristo. Y esto, si hablamos de características, pues la Escritura es la que nos da características, nos da virtudes, nos aclara cómo es la mente de nuestro Señor Jesucristo y cómo pudiéramos nosotros obtener esta misma mente. Vamos a iniciar en un proceso, porque es un proceso, hermanos, de cultivar la mente de Cristo. Es algo que se tiene que ir cultivando para poder cosechar los pensamientos de Cristo en nuestras vidas. Entonces, y todo este proceso, ¿ustedes cuánto tiempo creen que dura? Es toda la vida, exactamente. Toda la vida. Entonces, no nos vamos ni a preocupar ni a asustar por el proceso. Lo que debemos de hacer es esperar en Dios para que cada una de estas enseñanzas puedan penetrar nuestra vida profundamente y podamos comenzar a pensar como Cristo. Y fíjense que pareciera una pregunta bien curiosa, ¿no? Si yo les hiciera la pregunta, ¿cuántos les gustaría pensar como Cristo? A todos, ¿verdad? Pero no todos quisiéramos pagar el precio de pensar como Cristo. Porque aquí nos vamos a ir adentrando, ¿no? Cuando leemos en Filipenses 2.5, haya pues en ustedes este sentir, el sentir está hablando de una actitud. O sea, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. En pocas palabras, tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Y para tener la misma actitud de Cristo, para sentir como Cristo, necesitamos la mente de Cristo. No se nos dice que estemos de buen humor. El versículo no dice ni que tengamos una mente purificada por la disciplina. Tampoco dice el versículo eso. Tampoco dice que tengamos una agudeza mental o que seamos inteligentes. Ni siquiera el logro más elevado que pudiéramos obtener humanamente hablando nos está pidiendo el pasaje. El verso nos vuelve a decir, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo
Jesús. Simplemente nos dice que tengamos la mismísima mente de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Vamos a ver 3 características de una mente semejante a la de Cristo. Número 1, una característica es una mente viva. Una mente viva. Acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. Dice así su palabra: porque la mente puesta en la carne es muerte. ¿Cómo es? Otra vez, porque la mente puesta en qué cosa? En la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Versículo 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Estamos leyendo palabras duras. Observemos bien el verso. Si dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra mente, no está diciendo que va a influir nuestra mente o que va a hablar, sino que va a controlarla. Cuando hablamos de control, es nada más y nada menos. Se los voy a poner en este ejemplo. Cuando subimos al coche, ¿quién tiene el control del coche? El que va manejando. Entonces, el que va manejando tiene que llevar toda la pericia. Tiene que ser alguien que conozca muy bien los elementos que hay alrededor de él como piloto, ¿no? El manubrio, el timón, la palanca de cambios, los pedales, las luces, los botones. Tiene que conocer muy bien su máquina para que pueda irla laborando. Entonces, él es el que controla, en pocas palabras, el carro. Y él tiene la responsabilidad de lo que vaya a suceder en el camino, porque él lleva el coche. ¿Sí o no? Bueno, lo mismo es, yo creo que la vida del creyente sería más fácil si le dejáramos al Espíritu Santo hacer toda esta obra que él quiere hacer con nosotros. Sería más fácil la vida. No nos meteríamos en broncas con el Señor. Estuviéramos en perfecta paz y en perfecto control, porque el Espíritu Santo estuviera controlando nuestra vida. Entonces, una vida viva, una mente viva, donde sin Cristo estamos muertos a causa del pecado. Pero una vida alejados de Dios, hermanos, es bien difícil. Es bien difícil. Porque el ocuparnos de la carne y que el pecado controle nuestras vidas nos va a llevar a la muerte. Pero en Cristo tenemos vida eterna. Miren, Juan 3:36, los que creen en el Hijo de Dios, dice Juan 3:36, tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Y la pregunta que nos pudiéramos hacer el día de hoy es: ¿mostramos vida o muerte? Cuando tomamos nuestras decisiones, ¿pensamos en Cristo para darle la gloria a Cristo? ¿O nuestra carne nos domina y pensamos en llevarnos la gloria a nosotros? La mente de Cristo no es una mente perezosa. La mente de Cristo es una mente que ama el trabajar. Porque la mente que esta vida escoge lo espiritual en vez de lo carnal es aquella que realmente ha enfocado todo su cerebro, toda su capacidad totalmente a los pensamientos de Cristo. En otras palabras, es una mente perseverante, que persevera, que es constante todo el tiempo. 1 Corintios 11:3 dice: pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Pablo estaba preocupado por la iglesia de Corinto. Era una iglesia muy rica en los dones. Tenía todos los dones espirituales.
Era impresionante lo que existía en esta iglesia. Pero era una iglesia donde el desorden había tomado posesión de ella. Era una iglesia donde se estaban contaminando, se embriagaban con la Santa Cena. Y entonces el apóstol Pablo, su temor, su miedo era de que aquella completa y pura devoción que ellos tenían por Cristo fuera corrompida totalmente. Hermanos, la mente de Cristo es perseverante a la fidelidad de Dios. Debemos de ser fieles a Dios. Uno de los problemas espirituales hoy en día, y creo que ha sido el problema espiritual por muchos años, es distraernos, es desviarnos. Hoy en día hay miles y miles de argumentos mundanos y humanos que nos pueden distraer del propósito de Dios. Y esto resulta entonces difícil concentrarnos porque nuestra mente está ocupada en otras cosas que no son las de Cristo. Entonces nosotros debemos de comenzar a practicar la perseverancia en nuestra mente. Una disciplina de atención. Yo les pregunto, cuando leemos nuestra Biblia, ¿nos enfocamos en su palabra? Cuando estamos orando, ¿nos enfocamos en la persona de Cristo? Nuestra mente debería estar prestando atención todo el tiempo a las palabras de Cristo. Todo el tiempo. Por ejemplo, si pensamos, así rápido, si pensamos en ocuparnos en sus mandamientos, menciónenme un mandamiento de Cristo. Que Cristo lo haya dicho. Un pensamiento rápido que se nos venga a nuestro pensamiento, un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Ok, no matarás, ¿sí? ¿Qué más? Recuerden que el estándar de Jesús es más alto de no matar, ¿no? Porque Él dice, todo aquel que mira a su hermano con odio y lo desprecia es lo mismo que no matarás, dice Él. Entonces nos pone el estándar un poquito más alto, ¿no? Cuando nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, y oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque ya está en la ley ese mandamiento. Entonces, pero ahora yo les doy uno nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Le añade esa parte, ¿no? Como yo los he amado. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo nos ha amado Cristo? Y pero ¿cómo demostró ese amor eterno? En la cruz. Le costó su vida. Entonces, de esa misma manera nos tiene que costar a nosotros amar a los demás. Tiene que ser un amor sacrificial. Un amor que nos cueste. Un amor que no está esperando ser recompensado. Un amor que no está esperando a cambio algo por ese amor. Un amor que todo lo sufre. Un amor que todo lo espera. Un amor que no se deja llevar absolutamente por ninguna mentira. Un amor que cree en la verdad. Es un amor humilde. Humilde. Ese es nuestro tercer punto el día de hoy. Humildad. Regresamos a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Y miren el versículo 1 para entender el versículo 5. ¿Por qué Pablo le está pidiendo a la iglesia de Filipos que tengan la misma actitud de Cristo? Versículo 1, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir,
conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud como humilde. De cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando nada cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Eso es humildad. Estimando a mi hermano como superior a mí. Y Pablo pone dos ejemplos impresionantes de humildad aquí mismo en el capítulo 2. Y esos dos ejemplos son Timoteo y Epafrodito. Dos humanos, mortales como tú y yo. Y dice, versículo 19: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir. Noten bien las palabras que está utilizando Pablo: el mismo sentir, la misma actitud, y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Ok, Pablo está diciendo, no tengo a nadie más que se interese tanto por el bienestar de ustedes que a Timoteo y a Epafrodito. ¿Qué nos ha dicho versículos anteriores? La humildad es que cuando nosotros buscamos primero el bien de los demás antes que nuestros propios intereses. Es humildad. Significa que Timoteo y Epafrodito eran hombres humildes, siervos de Dios que... Ay, esta parte es bien dura mencionarlo, hermanos. Siervos de Dios que aunque ellos estuvieran muriéndose de hambre, ellos daban de lo que tenían a las personas. Timoteo y Epafrodito eran estos hombres tan fieles que nosotros pudiéramos verlos y dijéramos, estamos siendo como estos dos siervos de Dios que sinceramente están interesados en el bienestar de los demás antes que el de ellos. Porque hoy vivimos en una sociedad donde hasta en las películas nos los enseñan. Tengo un amigo que me debe un favor. Esa es la cultura que nos han venido metiendo durante siglos. Ya, y entonces han negociado los favores. Y tengo un amigo que me debe un favor, porque yo primero le hice un favor y lo saqué de un problema. Yo sé que nos puede ayudar, vamos con él. Y entonces en las películas te lo ponen, ¿no? En el momento más tenso, el que va a ser de héroe se acuerda de que tengo un amigo que es piloto y con él podemos volar, ¿no? Tengo un amigo que nos puede llevar porque es dueño de un barco y él me las debe, ¿no? Entonces siempre estamos con los favores, con la humildad como que fuera un negocio, negociando. No, hoy te doy, mañana tú me das, acuérdate de mí. En la iglesia, ese tipo de cultura se tiene que ir rompiendo, aunque nos cueste. Se tiene que ir quitando de nuestras vidas. Nuestra mente debe de ser humilde. Si yo te hice un favor hoy, tú no tienes por qué cobrármelo el día de mañana. Porque entonces dejó de ser favor. Porque entonces dejó de ser humildad. Y se volvió algo que se llama conveniencia, orgullo, deshonestidad. No se puede ser humilde si no es modesto. La humildad se refiere a una relación con los demás y con Dios, hermanos. Yo no puedo ser humilde verticalmente si primero no he sido humilde ante mi Dios horizontalmente. Y lo opuesto a la humildad es la arrogancia, el orgullo, la altivez. Por eso no nacemos con humildad. No nos confundamos la humildad con un estatus económico. Eso es pobreza o como le quieran llamar, pero ser humilde va más allá de un estatus económico.
Y la humildad se cultiva. La humildad no es algo que yo me lo gano como un premio. La humildad no es algo que yo nazco siendo humilde. Yo tengo que cultivar la humildad en mi vida. Yo tengo que enseñarle a mis hijos que sean humildes, porque todos nacemos, eso sí, a nadie nos cuesta ser arrogante. A nadie le cuesta ser orgulloso. A nadie le cuesta ser altivo, porque nacemos con esa pizca de maldad. A nadie le cuesta, hermanos. Los niños, miren, la hermana Basi no me va a dejar mentir que trabaja con niños, pero son uno de los más orgullosos. Porque cómo pelean por sus cosas, no es mío, te gané. Y están peleando, no entre yo traigo un mejor carrito, porque lo traen en su ADN y entonces eso tiene que ser derribado con la humildad. Y la humildad empieza por la mente. La humildad debe estar en primer lugar para tener una perspectiva correcta de las cosas. La humildad debe estar en primer lugar para tener un mejor entendimiento de la grandeza de Dios. Y cómo ese mejor entendimiento de la grandeza de Dios nos va a llevar a tener un mejor entendimiento de nosotros mismos. El cristiano humilde tiene la seguridad de entender su posición bajo la grandeza de Dios, hermanos. Por eso es que Pablo les escribe y nos los está diciendo a nosotros: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud?, nos preguntamos. Versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, que dice, no consideró ser igual a Dios, como algo a lo cual él se podía aferrar. Jesús me impresiona. Ya estando encarnado aquí en la tierra, nunca me había puesto a pensar, leyendo los evangelios, en ciertos aspectos de Jesús como hombre. Uno, leo las profecías del Antiguo Testamento, los profetas menores, y cuando los profetas dicen, ay Jerusalén, Jerusalén, ay Efrata, ay Belén, ay Judea, ay Israel, ay Jacob. Cuando encontramos estos ayes de lamento de parte de Dios hacia su pueblo, y entonces entiendo ahora a Cristo, a nuestro Dios encarnado, llegando a Jerusalén y viendo todo la entrada del templo, lo que son los atrios del templo, hecho una cueva de ladrones. Ver cómo el sistema religioso totalmente corrupto y corrompido, hermanos. Era aquello impresionante. Se celebraban las fiestas, ¿no? Y iban a recordar el día que salieron de Egipto. Entonces venían los extranjeros a ver esta gran peregrinación en Jerusalén. Y Jesús está allí viendo cómo están negociando la salvación. Es que este cordero sin mancha te va a costar tanto. Y yo veo que tú eres mexicano. Ya comiste tacos al pastor. Tienes que comprar unos 3 corderos para que te puedan purificar, ¿Sí me explico? Y entonces Jesús dice que los discípulos dijeron en ese momento, el celo de tu casa me consume, como dijo David. Sí, porque lo consumió, ¿no? Y yo no me imagino a Jesús enojado. Salen los fariseos, ¿no? Como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estás haciendo tú? Y Jesús viene y les dice, generación de víboras, sepulcros blanqueados, y los comienza a regañar bien fuerte, hermanos. A los fariseos siempre les daba bien duro, porque eran hombres
que sabían la verdad. Es lo peor. Eran hombres que sabían la verdad, que entendían la verdad, pero que no querían aceptar la verdad. Ellos sabían que Él era el Mesías, pero no lo quisieron aceptar. Y eso fue peor. Por eso Jesús les dijo, mayor condenación habrá para ustedes que para Sodoma. Porque no fueron humildes. No querían rendirse ante el Mesías. Y sigo leyendo. Sino que se despojó, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo le decía a mi esposa esta semana, ¿te puedes imaginar que tú sepas cuándo va a ser el día que vas a morir y cómo vas a morir? Y que cuando se acerque la semana de que tú sepas de que vas a morir, y vas a morir de una manera cruel, terrible, y todo lo que tú sabes todo lo que va a acontecer, ¿cómo se sentiría tu alma? Y es en ese momento donde le digo, es que nosotros lo leemos mi alma estaba hasta angustiada. Pero nunca nos ponemos a pensar, el alma de Jesús angustiada. No era fácil con lo que iba a cargar. No era fácil tomarse la copa de la ira de Dios. Era un asunto difícil. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la misma actitud que el Señor desea que tengamos, la de Cristo. Nuestra vida como cristianos es una vida que morimos todos los días. Y esa es una actitud humilde. Reconocer mi falla. Reconocer que solo no puedo. Reconocer que vengo del polvo. Y el único grande, el único exaltado, el único rey que merece gloria y que merece estar de pie es Él. Nosotros no merecemos estar de pie. Es un conflicto que a veces traigo en mi mente cuando dicen, vamos a leer la Biblia, pónganse de pie, y yo me quedo. Pues el único que debería estar de pie es el Señor Jesucristo, no nosotros, ¿no? O cuando dicen, vamos a orar y nos ponemos de pie, nosotros nos deberíamos más bien de humillar y tirar al piso. Cuando realmente, si lo vemos desde esa perspectiva, se lee la Biblia, tirámonos al piso. Oramos, nos tiramos al piso, porque el único que merece estar por encima de todo es el Señor, no nosotros. Versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, o sea, le dio un puesto más alto de alto honor, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cómo estamos nosotros? Doblados al piso. ¿Y haciendo qué? Confesando con nuestra boca que Él es el Señor. Esa es nuestra actitud ante la vida, hermanos. Nos pasan problemas, yo me postro y tú eres el Señor. Paso por la enfermedad, yo me postro y declaro que tú eres el Señor. Tengo una victoria el día de mañana, yo me postro y declaro que tú eres el Señor. Me fue bien el día de mañana en las ventas, me postro y declaro que tú eres el Señor. Cualquiera que sea mi situación y mi circunstancia, yo debo de seguir postrado ante mi Señor. Reconocer
mi estado ante aquel que me ha salvado. En conclusión, el tener la misma actitud de Cristo nos llevará a pensar como Cristo, ser como Cristo, y se logra cuando dejamos que el Espíritu Santo inunde nuestras vidas. 1, dándonos vida. 2, ayudándonos a perseverar sin distraernos. Y número 3, ocuparnos en su hermosa palabra. ¿Cómo? Pues cultivando la humildad en nuestras mentes y viviendo vidas que reflejen la vida de nuestro Salvador. ¿Cómo fue la actitud de Cristo? Se humilló. Y si Él, siendo Dios, se humilló, ¿cuánto más yo, que no soy Dios ni divino, soy un pecador, necesito humillarme? Ese es el anhelo del Señor, hermanos. Él anhela una iglesia humilde, no que se gloríe en sí misma, no egoísta. Una iglesia que considere a otros más importante que a sí mismos. Es un gran reto el que tenemos para terminar el año y para empezar el año. Que comencemos a cultivar el pensar en los intereses de los demás. ¿Cómo puedo ayudar a fulano de tal? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano, a mi hermana? ¿Cómo puedo brindarles esta ayuda? ¿Cómo pudiera hacerlo? ¿Por qué no oramos y le entregamos al Señor este tiempo? Y tenemos un tiempo donde nos podamos rendir